Desde Aragón Musical TV, sujetando la cámara, el mismísimo David Chapín. Tenemos pues 5 minutos, tenemos 5 minutos para poder hablar con una banda a la que le ha cambiado la vida como grupo, la verdad. Y es que no se sale todos los días en una serie. Acaban de grabar ahora mismo un vídeo y podemos saber mucho más de ellos preguntándoles. Es una buena manera. Ellos son Ticket y, oye, la serie ha sido Ángeles y Demonios. Y la pregunta es, ¿cómo cambia la vida a un grupo que de la noche a la mañana de repente se ve a nivel estatal en Telecinco y además unos cuantos minutos? No sé si fueron 2 minutos una canción y la otra por ahí. O sea, quiero decir que salisteis bastantes, se vio que erais vosotros, se escuchó muy bien y un servidor se emocionó. No sé vosotros si os emocionasteis. Y lo que digo, ¿cómo ha cambiado todo desde entonces? ¿Cómo es vuestra vida? ¿Salís a la calle con normalidad? Con total normalidad, ¿no? Sí, es verdad que hemos salido en la serie y el primer capítulo nos pusieron la canción Me Ignoras durante un ratito, que como tú dices, se escuchó bien, se veía que éramos nosotros, y en varios capítulos ha pasado lo mismo con Nadie Más, ¿no? Y a nivel que podemos ir a la calle igual y todo, ¿eh? Entonces, lo que sí que hemos visto repercusiones en el Facebook, en el tema fans, muchos mensajes, muchísima gente preguntándonos, oye, ¿cuándo venís a Madrid? ¿Cuándo venís a Barcelona? ¿Cuándo venís a Málaga? Entonces, en ese aspecto ha cambiado. Por lo demás, yo sigo trabajando en el hospital y ellos también en sus sitios y nada más. Bueno, ha cambiado y tenéis de momento una grabación, ¿no? Con 4 temas. Y esperando algo nuevo, ¿no? No sé cuándo va a surgir lo próximo, porque ahora mismo, para empezar, ya tenéis un contrato discográfico. A ver, ¿cómo ha sido esto? Contadme, porque ahora mismo los grupos están buscando ese contrato y no hay forma, no es el momento a lo mejor. Y Ticket de repente nos sorprende también con esto. Bueno, la cosa va despacio. Esto digamos que ha sido un trampolín que necesitábamos. Digamos que nos hemos dado a conocer un poco para el gran público y la cosa va funcionando y el tema, pues claro, lo próximo sería grabar un disco, pero claro, los plazos o los tiempos no los marcamos nosotros. Sería lo siguiente, la demo que tenemos grabada está funcionando porque se está moviendo para darnos a conocer y esperemos que lo próximo sea el disco. Bueno, pues esperemos que el próximo sea ese disco. Mientras tanto, ¿cómo va la cosa de conciertos y demás? ¿Cómo estáis, Ticket? Y además, comentáis que en Facebook se ve la diferencia. También se ve la diferencia en conciertos, porque creo que me han comentado a mí que no pude ir, que en la Ley Seca parece que fue bastante gente, ¿no? Y fue el día justo después del primer capítulo de la serie. No, fue un buen concierto, la sala estaba llena. De hecho nos dijeron que habíamos sido el grupo que más gente habíamos metido, a excepción de Iron Maños, que eso arrastra a muchos pueblos de alrededor y tiene muchos fans, un grupo como Iron Maiden, un grupo tributo. Pero así como bandas locales con repertorio propio, habíamos sido los que habíamos llenado la sala. Había mucho calor y color en la sala, se agradeció. Algunas personas ya incluso coreaban la canción de Me Ignoras, habiendo salido una vez, pero salir en la tele es que es un escaparate increíble. Al momento, el primer capítulo, quedamos los 4 a verlo en casa de Miguel y era increíble como solo acabar el capítulo, ya la gente en el Facebook de la serie, en el foro, cómo se llama el grupo, la canción, y ya empezaron a salir fans. Supongo que la serie dio eso, buscarte en el YouTube y aprenderse la letra. Y era muy bonito. El tema de conciertos, a partir de ahora hemos tenido la suerte de que hemos fichado con Cuestión de Medios, que se van a encargar de promocionarnos y buscarnos conciertos, y por ahora podemos adelantar que tocamos el 19 de mayo en el Café Mecano, que ayer fue la inauguración, y que esperamos que venga muchísima gente. Bien, esperemos que vaya mucha gente para allá. De momento tenéis un vídeo musical grabado, ¿no? Que no sé cómo fue eso de la grabación del vídeo. A ver, me tenéis que contar un poco cómo es esa historia. Y también me gustaría saber los temas que tenéis grabados y los que salieron en la serie. ¿Cómo fueron? Tú no quieres, no te niegas, no quieres, así, como decías, no quiero decir nada. Te ha tocado a ti, te ha tocado, lo siento. Es una pregunta difícil además, pero te ha tocado, oye. Del tema del vídeo. Nada, fuimos a Madrid. Entre las canciones elegimos nosotros, juntos con la discográfica, elegimos Me Ignoras. Y nada, fuimos a Madrid, fue una nueva experiencia para nosotros.
Un día fantástico, nos trataron muy bien y la verdad que muy contentos porque al final ha salido muy bien y fantástico. Esperemos de grabar más videoclips en futuro. Ya se puede ver en YouTube. Sí. Se puede buscar Ticket Me Ignoras, está el vídeo oficial, están los vídeos mezclados con imágenes de la serie, vídeos que ha hecho gente que no conocemos, que ha hecho sus propios montajes. Nos parece maravilloso. Gente que ha cogido sus fotos, sus imágenes, las ha mezclado. Eso es bonito, eso es bonito. Y bueno, pues ya se puede ver en internet. Pues se puede ver en internet, se puede ver también desde aragonmusical.com, ¿de acuerdo? Importante, se puede ver también ese vídeo. Y oye, esas canciones, ¿cómo han sido grabadas? ¿Cómo las grabasteis? Esos temas, porque creo que ha sido en Madrid, ¿no? La cosa, se ha estado ahí parida en Madrid. Ha sido en Madrid. La verdad es que yo quería hacer referencia a la gente que nos ha apoyado desde Madrid, ¿no? Porque esto viene desde 2008, que parece que es todo ahora, pero la gente tiene que saber que hay mucho trabajo y muchas personas detrás de esto, ¿no? Entonces yo quería agradecer a la gente de Zumbido, que es nuestra discográfica, pues a Javier, a Siana, a Kate, a Octavio, a Nuria y sobre todo a Juan de Dios Martín, que es el productor que ha grabado estas canciones, ¿no? Entonces nosotros nos puso en contacto Javier Liñán con Juan de Dios Martín en Madrid para grabar una demo. La grabamos con él, es un productor magnífico que ha trabajado para Amaral, ha trabajado para Marlango, ha hecho cosas con Pereza y que es un tío que se le ocurra, que ha estado haciendo un máster en Francia con el mezclador, productor de Coldplay, ahora está haciéndolo también con el de Jeff Buckley, Metallica. Está aprendiendo, se está formando mucho y bueno, eso se ve muy bien en las demos, ¿no? La demo 2010 que hicimos tiene 4 temas, también tenemos una grabada que es la 2011 y ahí ya se vio un poquito de influencias que Juan de Dios, que es un crack, ha metido en las canciones, ¿no? Ojalá, si no saliera la demo 2011 sería una buena noticia, porque eso significaría que grabaríamos disco, que yo creo que es el sueño de los 4. Está escondida todavía, o sea, le hemos grabado 4 temas, pero prácticamente los hemos enseñado a los íntimos. Están ahí y no se pueden tocar, ¿no? A ver qué pasa. Pues a ver qué pasa. De momento esto está todo sobre la mesa. David Chapin que me dice, tío, que ya te has pasado de 5 minutos, que esto no son 5 minutos con tickets y esto va a ser un cuarto de hora y no es plan, así que no es plan. Hasta aquí Ticket, de aquí al futuro la verdad es que querremos saber más de ellos y sobre todo lo que nos gusta a la gente que nos gusta la música, escuchar más de ellos, que al final el cómo les vaya, pues sí es importante, pero en lo que hagan para nosotros es todavía mejor, todavía más mayúsculo. Así que muchas gracias Ticket y toda la suerte del mundo. Muchas gracias.